El ejército paramilitar más grande del continente europeo fue decapitado en un solo fin de semana. 3 millones de milicianos veteranos fueron paralizados por completo. No cayeron en un frente de batalla frente a artillería extranjera. Fueron aniquilados por orden directa del mismo hombre al que habían jurado absoluta lealtad. En los oscuros archivos del poder absoluto, este evento destaca como la traición asimétrica más calculada del siglo XX. ¿Cómo se orquesta el exterminio sistemático de tus propios lugartenientes sin provocar una guerra civil incontrolable? Hoy penetramos en la niebla operativa y táctica de la noche de los cuchillos largos. Dale a me gusta para archivar este informe confidencial en los registros históricos. Suscríbete para unirte a nuestra red de análisis militar y descubrir los mayores secretos de la guerra. El verano de 1934 cubría a Alemania bajo un pesado velo de falsa estabilidad. El líder del partido había logrado conquistar el gobierno un año antes. Sin embargo, su control real sobre la maquinaria bélica del país estaba profundamente fracturado. El poder nacional estaba dividido entre dos fuerzas titánicas y totalmente contradictorias. A la derecha permanecía intacto el ejército regular de Prusia. Eran apenas 100.000 hombres, restringidos por severos tratados internacionales. Pero poseían la artillería pesada, el blindaje táctico y la doctrina militar profesional. A la izquierda de la coalición gobernante rugía la milicia de las tormentas. Las infames camisas pardas sumaban más de 3 millones de combatientes callejeros endurecidos. Su comandante, un veterano marcado por las cicatrices, exigía una segunda revolución. Él no se conformaba con simples desfiles cívicos. El comandante paramilitar deseaba absorber al ejército profesional para crear una inmensa milicia popular bajo su mando. Esto generaba un choque logístico y doctrinal completamente insalvable. Los aristocráticos generales prusianos consideraban a los milicianos como mera chusma indisciplinada. Amenazaron en secreto con un golpe de Estado si la milicia no era controlada inmediatamente. La tensión interna amenazaba con despedazar la frágil infraestructura del país. El líder supremo quedó atrapado en una trampa de doble filo. Apoyar a la milicia garantizaba una feroz rebelión armada del ejército regular. Apoyar al ejército significaba traicionar a los hombres que lo habían defendido en las calles durante una década. No había margen para la diplomacia parlamentaria tradicional. El oxígeno político se agotaba rápidamente. Se requería una solución quirúrgica. Desmantelar un bloque paramilitar de 3 millones de hombres exige mucho más que fuerza bruta. Requiere un cerco de inteligencia, aislamiento psicológico y una coartada irrebatible. En los cuarteles subterráneos de Berlín, el jefe de la Guardia Negra comenzó a tejer la red. Su arquitecto de inteligencia, un hombre de frialdad matemática, diseñó el casus belli perfecto. Sabían perfectamente que el comandante de la milicia se sentía logísticamente intocable. Su exceso de confianza sería la brecha defensiva crítica que explotarían. Operando con máximo sigilo,
Los operativos de espionaje interceptaron todas las líneas de comunicación enemigas. Paralelamente, comenzaron a fabricar documentos clasificados de la más alta prioridad. Crearon un expediente falso de enorme magnitud táctica. Este dossier afirmaba que los paramilitares iban a recibir armamento pesado y financiamiento extranjero. El objetivo ficticio era ejecutar un golpe de Estado inminente contra el gobierno central. Era una obra maestra absoluta de la guerra asimétrica de información. Mientras el comandante de las camisas pardas ordenaba a sus hombres tomar vacaciones, sus enemigos operaban. La milicia quedó desmovilizada temporalmente, perdiendo toda cohesión táctica y capacidad de respuesta rápida. Simultáneamente, los generales del ejército regular sellaron su pacto final con el diablo. A cambio de la destrucción de la milicia, proporcionarían transporte logístico y armamento a los ejecutores. Se trazaron largas listas negras con extrema precisión administrativa. Los nombres fueron cruzados, verificados meticulosamente y guardados en sobres sellados. El líder supremo voló estratégicamente hacia el oeste del país para asistir a eventos diplomáticos. A los ojos de la prensa internacional, el gobierno central estaba sereno. Pero en las sombras operativas, la maquinaria de aniquilación ya había soltado los frenos. No había forma física de retroceder. A finales de junio, la paranoia invisible se transformó en un cerco físico y metódico. El alto mando de la milicia de las tormentas estaba fatalmente disperso. Se habían reunido para descansar en un apartado balneario en Bad Wiessee, al sur de Baviera. Geométricamente, era la ratonera táctica perfecta. Estaban aislados de los centros de mando urbanos y rodeados de estrechas carreteras alpinas. Su contingente de escolta de seguridad era mínimo. La Guardia Negra activó el protocolo letal bajo la palabra clave colibrí. Era una orden militar absoluta de purga y erradicación sistemática. El 29 de junio, informes deliberadamente falsificados fueron entregados directamente al líder supremo. Estos reportes de campo aseguraban que los escuadrones paramilitares en Múnich ya estaban saqueando las armerías. Era una invención política total. Sin embargo, proporcionó la justificación legal de emergencia que el aparato de seguridad necesitaba urgentemente. Cientos de vehículos apagaron sus faros de forma simultánea. Los camiones rodaron en estricto silencio a través de los bosques bávaros bajo la lluvia matutina. No sonaron sirenas. No hubo proclamas desafiantes por las frecuencias de radio. La logística del exterminio requería cortar las cuerdas vocales del enemigo antes de golpear. Los veloces escuadrones de asalto aseguraron rápidamente los puntos de estrangulamiento de las ciudades importantes. Ocuparon agresivamente los ministerios del interior, las centrales telefónicas y las terminales ferroviarias. Si alguien intentaba pedir refuerzos urgentes, los cables de cobre ya habían sido cortados físicamente. El control táctico del espectro de comunicaciones nacional fue sencillamente devastador. En tu opinión, ¿era esta purga sangrienta la única maniobra viable para evitar una guerra civil total? Mientras tanto, en Bad Wiessee, los líderes milicianos dormían sin saber de su sentencia.
El pesado aire alpino matutino del 30 de junio presagiaba el fin absoluto de una era. A las 6:30 de la mañana, la ilusión de invulnerabilidad se hizo añicos. Las gruesas puertas de madera del hotel Hanselbauer fueron derribadas violentamente por asaltantes armados. El propio líder supremo, empuñando su arma corta personal, encabezó la frenética redada en los pasillos. Su agresiva presencia maximizó el choque psicológico sobre los desorientados guardias del edificio. La abrumadora ventaja estructural de la sorpresa táctica fue totalmente insuperable. Los hombres que habían dominado brutalmente las calles alemanas no tuvieron tiempo de cargar armas. Fueron violentamente arrastrados fuera de sus cálidas camas, vistiendo ropa de dormir. Los empujaron fuertemente contra los muros del hotel, bajo la mirada de cañones automáticos letales. El pánico visceral inundó la desgastada estructura de madera. Fue una operación militar de decapitación quirúrgica absolutamente perfecta. Al cercenar de tajo a los comandantes de alto rango, la inmensa masa seguidora quedó paralizada, sin oficiales que dieran órdenes operativas. El inmenso gigante paramilitar era totalmente incapaz de movilizarse. Los cautivos fueron arrojados bruscamente en vehículos oscuros y trasladados velozmente hacia las celdas de Stadelheim. No se prepararon lentos tribunales civiles. Ningún abogado defensor fue convocado a las instalaciones. El sangriento destino de los prisioneros ya estaba escrito en los sótanos húmedos de Baviera. El clímax de esta gigantesca operación no fue una batalla campal, sino un procesamiento industrial. En Berlín y Múnich, las carpetas de inteligencia se convirtieron rápidamente en eficientes rutas de ejecución. La feroz Guardia Negra asaltó domicilios familiares, oficinas gubernamentales y exclusivos clubes privados simultáneamente. El influyente vicecanciller conservador fue puesto inmediatamente bajo arresto domiciliario estricto. Sus colaboradores políticos más cercanos fueron cazados a plena luz del día en sus escritorios. La cadencia operativa de los escuadrones de asalto era brutalmente eficiente y sin pausa. Un vehículo blindado frena bruscamente frente al objetivo asignado. Un escuadrón armado irrumpe ruidosamente por las puertas principales. Una ráfaga corta sella rápidamente el frío veredicto final. Cayeron cientos de antiguos enemigos políticos. Cayeron poderosos generales retirados, influyentes figuras eclesiásticas y rivales que habían desafiado al gobierno años atrás. El letal estado profundo aprovechó la enorme confusión para limpiar todos sus registros de agravios históricos. Nadie podía escapar, porque los aeropuertos comerciales y las fronteras ferroviarias estaban militarmente sellados. La extrema asimetría de Fuerza Armada dejó a las indefensas víctimas sin refugio ni amparo. En los húmedos muros de las prisiones bávaras, el olor a pólvora quemada asfixiaba el aire. El implacable líder supremo dio finalmente la esperada orden de ejecución masiva. Se estableció metódicamente un denso pelotón de fusilamiento en el patio central del recinto carcelario. Los fríos oficiales de la Guardia Negra rotaron en turnos regulares para no desgastar su precisión. Los prisioneros caminaban abatidos hacia el imponente muro manchado de sangre fresca. Curiosamente, muchos gritaron fuertes vítores al líder supremo segundos antes de recibir el impacto letal. La negación cognitiva profunda perduró fielmente hasta el último y agónico segundo de vida. El corpulento comandante de las camisas pardas aguardaba solitario en su diminuta celda de piedra.
El veterano arquitecto de la milicia recibió un revólver cargado con una única bala perforante. Le otorgaron exactamente 10 minutos de gracia temporal. Le daban la fría oportunidad militar de consumar un suicidio supuestamente honorable. Él se negó rotundamente. Exigió que el mismo hombre, al que había servido devotamente, viniera a matarlo en persona. 2 tensos oficiales de alto rango de la Guardia Negra regresaron lentamente a la pequeña celda. El imponente comandante expuso ampliamente su pecho descubierto, desafiando el frío cañón de frente. 2 detonaciones ensordecedoras resonaron con extrema furia en la estrecha habitación de piedra gris. El temido gigante paramilitar cayó pesadamente, masacrado al instante. El poderoso sistema de poder paralelo había sido aplastado por completo y para siempre. En el transcurso de un frenético y sangriento fin de semana, la estructura política del país cambió. Más de 200 destacadas figuras clave fueron borradas definitivamente de la existencia pública. Para las primeras horas del lunes por la mañana, los crematorios trabajaban a su máxima capacidad industrial. La gigantesca milicia de las tormentas fue totalmente despojada de su armamento táctico y artillería. Sus temibles colmillos fueron arrancados velozmente, sin que un solo regimiento lograra organizar un contragolpe. El confiado alto mando del ejército regular prusiano celebró la despiadada masacre desde sus oficinas. Creyeron falsamente que al aniquilar a los rudos paramilitares, habían atado al régimen a su voluntad. Fue el error de cálculo estratégico más devastador de toda la historia militar moderna alemana. Al tolerar silenciosamente y facilitar logísticamente ejecuciones extrajudiciales masivas, el respetado ejército dinamitó el Estado de Derecho. Cedieron tontamente su valiosa barrera moral por una pequeña victoria a corto plazo. La noche de los cuchillos largos no representó simplemente una audaz victoria táctica faccional. Institucionalizó implacablemente el asesinato a sangre fría como una herramienta legislativa estatal completamente válida. La hermética Guardia Negra, que antes era una unidad menor, emergió velozmente del denso humo. Se consolidó de inmediato como la verdadera y temible élite letal del oscuro aparato estatal. Comprobaron empíricamente que el calculado terror selectivo extremo puede someter paralizantemente a millones de personas. Cuando el brutal monopolio de la Fuerza Armada se impone de manera tan absoluta, no quedan tribunales. Solo quedan los callados sobrevivientes de la purga. ¿Qué otra purga histórica o campaña táctica encubierta deberíamos analizar detalladamente en el próximo episodio de este canal?